Quédate tranquilo, papá, no va a pasar nada malo. Carlos Menem Jr., o Carlitos, como lo conocían, se convertiría pronto en el símbolo joven de la década del 90. Carlitos tuvo un accidente. Está internado en San Nicolás. Fue algo absolutamente repentino. El helicóptero venía a 11 metros de altura, muy bajo, cuando cayó sobre la ruta 9, golpeó contra el pavimento, se deslizó unos metros y terminó destruido en un maizal. La custodia de Carlitos no estaba por ningún lado. Su lema decía que Menem le había dicho que a Carlitos le habían pegado un tiro en la frente y que por eso el helicóptero había caído a tierra. A mi hijo me lo mataron. A Carlitos lo asesinaron. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Carlos Menem Jr. nació poderoso y famoso. Apenas 5 años después de su llegada al mundo, su papá, Carlos Saúl Menem, se convertiría en gobernador de La Rioja. Aventurero, audaz, mujeriego y sobre todo impune, Carlos Menem Jr., o Carlitos como lo conocían, se convertiría pronto en el símbolo joven de la década del 90. Una década que estuvo signada por las presidencias de su padre, de Carlos Saúl Menem, que llegaría al poder en 1989. Para ese entonces, Carlitos era ya un amante de la velocidad, de las mujeres y del dinero, tal como su padre. Pero lo que más le gustaba a Carlitos Menem Jr. era el riesgo, el peligro. Carlitos iba siempre hasta el borde del abismo. Así lo diría muchas veces su padre, quien le había enseñado ese camino. Cuando Carlitos Menem tenía solo 6 años, su papá le compró su primer karting de competición. Carlitos era muy habilidoso al volante y a los 13 años ya manejaba con total naturalidad autos comunes. La velocidad lo iba a acompañar en cada paso de su vida. Tal como había hecho su padre, se convertiría en piloto de carreras. A los 18 años, en 1987, Carlos Menem Jr. ya era conductor de carreras de rally, pero también de carreras de rally mundial, de la Copa del Mundo, de competencia fuera de pista. Carlitos era famoso por lo rápido que corría, pero también por su facilidad para chocar y destruir autos. La plata no era un problema para él. Por un lado estaba la fortuna de su padre. Por el otro había sponsors que hacían fila para poner su marca en sus vehículos, porque Carlitos era la cara del éxito, la cara de una década que estuvo marcada por la pizza y el champán, por la frivolidad, por el dinero rápido y fácil y sobre todo por la impunidad. Junior era un playboy moderno. Se movía a todos lados con una custodia policial siempre numerosa. Llegaba a los boliches acompañado por policías de civil, de traje, que le abrían paso y lo llevaban a las mesas de privilegio en los VIPs. Solía cenar con Guillermo Coppola, el representante de Diego Armando Maradona, también con Leopoldo Poli Armentano, el llamado Rey de la Noche. Junto a él solía reunirse Ramón Hernández, el secretario privado de su padre, el presidente de la nación argentina. Carlitos siempre tuvo una gran admiración por su padre y una profunda adoración por su madre, Zulema Yoma. Él quedó en el medio de cada una de las disputas que tuvieron sus padres a partir de la llegada de Menem padre al poder. Cuando el 12 de junio de 1990 Carlos Menem ordenó echar a Zulema Yoma de la Quinta de Olivos en medio de un escándalo nacional,
Carlitos Menem estuvo junto a su mamá. Carlitos fue quien dijo: mi padre nos echó como a unos perros, nos dejó en la calle. Por esos tiempos, Carlos Menem aparecía en las tapas de las revistas, vinculado de manera romántica con modelos, vedettes y figuras de altísimo perfil. Nada parecía hacerle mella al presidente argentino, que había logrado estabilizar la economía con el 1 a 1 y que había congelado la inflación, prometiendo que nunca más volvería a la Argentina. Una promesa que por supuesto se desvanecería. Hacia 1995, la relación entre Carlitos Jr. y su papá atravesaba otra vez un buen momento. Carlitos tenía por entonces un chiche nuevo, un juguete que lo fascinaba. Era un helicóptero Bell Jet Ranger 206, un helicóptero pintado de blanco y rojo que era una de las maravillas de la tecnología de la época. Estaba anotado a nombre de uno de sus tíos, Emir Yoma, pero quien lo usaba todo el tiempo, sin dejar ningún tipo de registro oficial, era Carlitos Menem. Dicen los que lo conocieron por aquella época que Carlitos estaba tan emocionado con su helicóptero que incluso solía utilizarlo para ir a comprar cigarrillos a sus amigos cuando se reunían en la Quinta de Olivos y tenía el helipuerto a apenas unos pasos de la casa donde hacía reuniones llenas de famosos y sobre todo de mujeres hermosas. El miércoles 14 de marzo de 1995 lo encontró a Carlitos Menem Jr. almorzando en un bar muy conocido de San Isidro, en Pepino. En ese lugar se encontró con amigos vinculados a su vida privada y sobre todo al automovilismo. Carlitos estaba a punto de dar un paso importante en su carrera deportiva. Quería empezar a correr en el TC 2000, la categoría más rápida del automovilismo argentino de pista. Quería experimentar cómo era dejar por unos instantes las pistas de rally para dedicarse a la velocidad y al asfalto. Entre los amigos que se reunieron aquel mediodía con Carlitos en Pepino estaba Silvio Oltra, campeón de TC 2000, un hombre que tenía ya 37 años y 2 hijos y una gran experiencia como piloto. Carlitos Menem, que tenía 26, se granjeaba su amistad con una mezcla de respeto, admiración y en la búsqueda de tener un compañero de aventuras que lo guiara en esa nueva experiencia que quería hacer. En ese almuerzo, Carlitos le propuso a todos los presentes que lo acompañaran a volar al día siguiente rumbo a Rosario. Él quería ir en su helicóptero hasta la ciudad santafesina porque allí se iba a desarrollar una carrera de TC 2000. Él quería meterse de lleno en la categoría y quería mirar unos autos, unos Fiat Tempra, para ver si eran los adecuados para iniciar esta nueva aventura. Algunos de sus amigos le dijeron que lo acompañarían, que irían hacia Rosario, pero que lo harían por tierra. Silvio Oltra, el piloto campeón, fue el único que le dijo que sí, que él estaba dispuesto a volar junto a Carlitos en el helicóptero Bell, que prometía llevarlos en un tiempo imposible de alcanzar por tierra hacia la ciudad de Rosario. Durante la tarde de aquel 14 de marzo, Carlitos estuvo con Oltra en su taller de la avenida Dardo Rocha, en la zona de San Isidro, ultimando algunos detalles de la carrera que se vendría y hablando simplemente de cuestiones que tenían que ver con los fierros. Por la noche, según recuerdan los testigos, Carlitos apareció en un bar que era otro de los símbolos de aquella era de la pit y el champán. El bar Open Plaza, ubicado enfrente del Automóvil Club Argentino, sobre la Avenida Libertador, un lugar donde todas las figuras del menemismo solían encontrarse y donde también aparecían de tanto en tanto modelos, mujeres hermosas que querían acercarse a quienes ostentaban el poder de la época. Dicen que allí Carlitos volvió a insistirles
a los amigos que se juntaron con él para que lo acompañaran en el vuelo rumbo a Rosario. Otra vez recibió negativas, por lo cual, al terminar la noche, cerca de las 12, Carlitos se fue sabiendo que al día siguiente volaría solo junto a Silvio Oltra y se resignó a pasar una noche más en la ciudad de Buenos Aires. Según los testigos, esa noche más, esa noche como tantas otras, la pasaría acompañada por 2 mujeres que estaban en el Open Plaza y que se fueron a dormir con él a su departamento del barrio de Belgrano. A las 8 de la mañana del día siguiente, el 15 de marzo de aquel 1995, César Perla, amigo íntimo de Carlitos, llegó hasta el departamento del hijo del presidente, ubicado en 11 de septiembre entre José Hernández y La Pampa. Despertó a Carlitos, vio que estaba con 2 chicas a las que nunca había visto, les dio plata para que se tomaran un remis de regreso a San Justo y lo apuró a Carlitos para iniciar el día con una agenda muy apretada. Tenían poco tiempo para cumplir con todas las postas que tenían que hacer. Carlitos preparó rápidamente un bolso. Llegó el jefe de su custodia hasta el departamento, el oficial Oscar Barcelona, que también lo apresuró y que se dispuso a acompañar a Carlitos hacia su siguiente parada, el bar La Rambla, ubicado en Posadas y Ayacucho, en La Recoleta. Carlitos arrancó con su camioneta, una Nissan Pathfinder, seguido de cerca por su custodia. El grupo fue hasta el bar, pidieron allí tostados, café, jugo de naranja, hicieron un desayuno rápido y esperaron mientras Carlitos cumplía con un ritual. El hijo del presidente caminó unos metros hasta el edificio de Posadas 1540, donde vivía su mamá, Zulema Yoma, desde su expulsión de la Quinta de Olivos. Carlitos subió hasta el piso de su madre, la saludó, le dio un beso, le pidió su bendición, sabiendo que lo que se venía era otra aventura de adrenalina y velocidad, y le dio un último beso, sin saber que jamás la volvería a ver. Carlitos bajó apurado de regreso a la confitería de La Rambla y junto a su custodia se dirigió hacia su siguiente destino, la Quinta de Olivos. Allí llegó cerca de las 9 de la mañana. Se encontró con su padre, Carlos Menem, que por entonces estaba lanzado de lleno a su campaña para lograr la reelección presidencial en las elecciones que se harían el 14 de mayo de aquel año. Carlos Menem recordaría más tarde que abrazó a su hijo, quien le contó que estaba a punto de subirse al helicóptero para viajar a Rosario y que ante esta situación le preguntó a su hijo: ¿por qué vas a volar? ¿Por qué vas a ir a Rosario en helicóptero? ¿No es mejor ir por tierra, ir en auto, más tranquilo? Carlitos le respondió: quédate tranquilo, papá, no va a pasar nada malo. Se dieron un abrazo, se dieron un beso y ya nunca más volvieron a verse. Carlitos se subió en soledad a su helicóptero y sin dejar registro alguno, por lo menos según lo que informaría la Casa Militar, partió de la Quinta de Olivos hacia el aeropuerto de Don Torcuato. Llegó a Don Torcuato cerca de las 9:20 para encontrarse con Silvio Oltra y para repostar combustible en la aeronave. Otra vez no quedó registro alguno de la hoja de ruta de Carlitos Menem. Como era el hijo del presidente, nadie le pedía su plan de vuelo, nadie le controlaba a qué hora despegaba, dónde aterrizaba y hacia dónde iría. Carlitos andaba sin ningún tipo de control por donde él decidiera. Carlitos Menem y Silvio Oltra despegaron del aeropuerto de Don Torcuato pasadas las 10:10 de la mañana del 15 de marzo de 1995. En un día soleado y sin nubes, iniciaron así un vuelo
hacia la muerte. A las 11:44 de la mañana de aquel 15 de marzo, el helicóptero de Carlitos y Silvio Oltra se desplomó de repente al suelo, a la altura del kilómetro 211,5 de la Ruta 9, entre Ramallo y San Nicolás. Fue algo absolutamente repentino. El helicóptero venía a 11 metros de altura, muy bajo, cuando cayó sobre la Ruta 9, golpeó contra el pavimento, se deslizó unos metros y terminó destruido en un maizal. La custodia de Carlitos no estaba por ningún lado. Silvio Oltra murió en el acto. A Carlitos llegaron a rescatarlo, lo subieron a una ambulancia y lo llevaron a toda velocidad hacia el Hospital San Felipe, en la ciudad de San Nicolás. Carlitos agonizaba y todavía había alguna esperanza de salvarle la vida. Su padre, el presidente Carlos Menem, se enteró del accidente en una reunión en la Casa Rosada, rodeado por algunos de sus ministros, como Gustavo Vélez, y de dirigentes del Partido Justicialista, como José Argüello. Un asistente se acercó y le comunicó la noticia al oído. Carlitos tuvo un accidente. Está internado en San Nicolás. A Carlos Saúl Menem se le vino el mundo abajo. Salió de urgencia de la Casa Rosada, paradójicamente también en helicóptero, para llegar lo más rápido posible a San Nicolás. Mientras le daban la noticia a Zulema Yoma, a su otra hija, a Zulemita, y también a Amira Yoma, la hermana directa de Zulema. Todos fueron a alta velocidad rumbo a San Nicolás para tratar de tener noticias de primera mano, para ver cómo estaba Carlitos. Cuando llegaron, se enteraron de la peor noticia. Carlitos había sufrido 2 paros cardíacos camino al hospital y cuando arribó los médicos constataron que tenía lesiones incompatibles con la vida. Dicen que Carlos Saúl Menem llegó a verlo cuando técnicamente todavía estaba vivo, pero no pudo siquiera despedirse. La noticia de la muerte de su hijo mayor lo golpeó como un mazazo en una oscura sala del Hospital San Felipe. La vida, tal como la conocía la familia Menem, tal como la conocían los argentinos, ya nunca sería igual. Para esos padres, para esa hermana y para esos tíos, se había perdido una parte fundamental de la familia. Para los argentinos se abría un interrogante enorme, un interrogante que tendría algunas respuestas, pero que también seguiría manteniendo muchísimos puntos oscuros durante décadas. En medio del tremendo shock de sus padres, Carlitos fue trasladado hacia el centro islámico ubicado en la capital federal, en la avenida San Juan, al 3000. Allí lo trasladaron hasta un subsuelo, a donde sus padres, a cajón cerrado, debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, tuvieron una primera despedida. El féretro fue envuelto en una bandera musulmana y llevado luego hacia la Quinta de Olivos, donde se armó una capilla ardiente y donde empezó a haber un desfile enorme de figuras de la política, de familiares de los Menem Yoma, y donde empezaron a tejerse las primeras versiones de que alrededor de esa muerte inesperada había una conspiración. De Olivos, el cuerpo de Carlitos, llevado en un féretro que cargaban entre otros el presidente de la nación, fue trasladado hasta el cementerio islámico de San Justo. En medio del llanto y del dolor, Zulema Yoma pronunció por entonces una frase que repetiría millones de veces en los 30 años que siguieron. A mi hijo me lo mataron. A Carlitos lo asesinaron. Me lo mataron. Zulemita,
la hermana de Junior, empezaba a preguntarle a su papá, a su mamá, ¿qué vamos a hacer sin el Chancho? El apodo cariñoso con el que lo conocían solo los íntimos a ese joven de 26 años. ¿Qué vamos a hacer sin él? Él era el alma de la familia. Él era el futuro de los Menem y había desaparecido de un momento a otro. El primero en reponerse de este shock, al menos en apariencia, fue el presidente Menem, que 2 días después de la muerte de su hijo, en una cadena nacional, dio un discurso que pasaría a la historia. Fue un discurso en el cual agradeció al pueblo argentino por las condolencias, por las muestras de afecto y donde anunció que pese a lo que había ocurrido, se presentaría a las elecciones del 14 de mayo. Dijo que era lo que su hijo hubiera querido y no dejó lugar a dudas sobre cuál era su postura alrededor de lo ocurrido. Para Menem, o por lo menos eso era lo que decía públicamente, su hijo había muerto en un trágico accidente en el que no había intervenido nadie más. La versión oficial indicaba que el helicóptero venía volando a muy baja altura, que cuando iba por la Ruta 9, sobrevolando el cantero central que dividía las dos manos, se había encontrado con un cable de media tensión que atravesaba la ruta, que estaba de manera perpendicular al trazado de la 9. Carlitos habría intentado esquivar este cable, recuperando altura, pero no habría hecho tiempo a evitar que los cables se metieran justo entre las dos cuchillas que tenía el helicóptero justamente para cortar cables y la hélice principal que sustentaba la aeronave. Los cables se habían enredado en el rotor principal y lo habían tirado hacia la tierra. Habían impedido su vuelo y, como si se tratara de una onda, lo habían sacado despedido hacia el pavimento. Pero Zulema insistía, cada vez con mayor intensidad. Me lo mataron. A mi hijo me lo mataron. El oficial Barcelona, el jefe de la custodia de Carlitos, se le había acercado durante el velatorio y le había hecho una confesión. Señora, disculpe, yo no estaba junto a su hijo cuando ocurrió el accidente. Antes de subir al helicóptero, Carlitos me dijo que se había olvidado un bolso en el departamento de Belgrano. Me mandó a buscarlo y me pidió que fuera por mi cuenta hacia Rosario y que lo alcanzara allí, yendo en un vehículo. Zulema empezó a sospechar cada vez más. ¿Y dónde estaba la custodia cuando su hijo había caído a tierra? Los oficiales que sí acompañaban a Carlitos en aquel momento contaron que habían tenido un problema llegando al kilómetro 191 de la Ruta 9. Según dijeron, se les había pinchado una goma y esto, lógicamente, los había obligado a detenerse justo 20 kilómetros antes del punto a donde Carlitos caería al vacío junto a Silvio Oltra y perdería la vida. Los policías declararon que para el momento en el cual lograron cambiar la goma y empezaron a acelerar por la Ruta 9, Carlitos ya se había accidentado y ya no había nada para hacer. Este dato volvió a llenar de dudas a Zulema. ¿Cómo podía ser que justo ese día y justo en ese momento los custodios no estuvieran junto a su hijo? Para colmo, a Zulema se le acercó por entonces un hombre que se presentó como agente de la Secretaría de Inteligencia, un hombre llamado Rodolfo Cortese, que según el testimonio de la madre de Carlitos, le contó que poco antes de morir, su hijo, por la radio, había hablado con su custodia. A los gritos, según la grabación que Zulema habría escuchado en su encuentro con Cortese, Carlitos habría dicho: «Huevones, contesten, me están disparando, vengan, huevones, vengan».
Zulema contaría tiempo después que le pidió a Cortese que le entregara esa grabación que ella escuchó, pero que Cortese le pidió mucho dinero, que ella le solicitó que le diera tiempo para reunirlo y que en el tiempo que pasó entre el primer encuentro y lo que iba a ser el segundo, Cortese terminó perdiendo la vida. Su muerte sería una de las primeras y más sospechosas que rodean a este caso. Ante el planteo de Zulema, la Fuerza Aérea informó que no se había registrado ningún tipo de modulación hecha desde el helicóptero de Carlitos Menem. Según la Fuerza Aérea, ni en el aeropuerto de Ezeiza, ni en ningún otro aeropuerto o aeródromo del país se había recibido comunicación alguna emitida por el helicóptero de Carlitos. Así desmentían de manera oficial la versión que planteaba Zulema. La justicia insistía con el accidente. La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil informaba por entonces al juez del caso que no había ningún indicio de que hubiera ocurrido algo diferente a un accidente. Lo mismo pasaba con los peritos de la fábrica Bell, los fabricantes del helicóptero. El perito Jack Suttle le informó a la justicia que después de haber revisado las piezas de la aeronave, la conclusión era unívoca. Había ocurrido un accidente y nada más. No había que sospechar de ninguna otra hipótesis. La Junta de Investigaciones de Accidentes, de hecho, habló en un primer informe de una conducta temeraria de Carlitos Menem Jr. El término luego sería retirado del informe porque a Carlos Saúl Menem lo habría molestado. Pero en el informe se consignaba que había al menos 39 testigos que habían visto el helicóptero de Carlitos Menem Jr. volando durante 108 kilómetros a una altura mucho menor a la que indicaban todos los manuales de pilotaje y haciendo muchas veces maniobras fuera de lo común, maniobras que lo ponían al borde del precipicio. Los testigos hablaban, según los informes oficiales, de un helicóptero que subía y bajaba para evitar los cables, que zigzagueaba sobre la ruta, que volaba sobre el cantero central, que de repente tenía que levantar altura para evitar los puentes que cruzaban la autopista. Los testigos hablaban, de alguna manera, de un piloto que venía jugando con su aeronave. Un jardinero, Pláceres Víctor Velázquez, declaró que él estaba cortando el pasto muy cerca del lugar a donde terminaría cayendo el helicóptero de Carlitos y que el paso de la aeronave le había volado la boina que él tenía puesta en ese momento. Una familia declararía que durante varios kilómetros sintieron al helicóptero volando muy cerca de ellos, que miraban por las ventanillas y veían a la aeronave que se les aproximaba todo el tiempo al vehículo, como si estuviera corriendo una carrera con ellos. En ese momento apareció un testigo que puso en crisis todo lo declarado por los anteriores. Era un piloto que se llamaba Adrián Piñero y que declararía que él había estado en el aeropuerto de Don Torcuato en el momento del despegue del helicóptero de Carlitos y de Silvio Oltra. Piñero agregó un dato que por entonces estaba fuera de la consideración de todos los que seguíamos la causa. No subieron solo Carlitos Menem y Silvio Oltra a ese helicóptero. A la aeronave se subió también una mujer rubia, alta, de pelo lacio y muy hermosa. Había una tercera pasajera en el helicóptero de Carlitos. Esto generó un sinfín de preguntas. Zulema comenzó a plantear abiertamente si no se trataba de una asesina, de alguien que se había subido al helicóptero para cometer un atentado contra su hijo y que luego había desaparecido, o bien porque el helicóptero había tenido una parada que nadie había documentado, o bien porque alguien había rescatado su cuerpo
de los restos de la aeronave. Sin embargo, aquel testigo terminaría procesado por falso testimonio porque se demostraría que no había estado donde él había asegurado. Las filmaciones que se hicieron en un primer momento por parte de un camarógrafo que llegó al maizal apenas instantes después de la caída del helicóptero mostraban que no había un tercer cuerpo. Los testigos que llegaron al lugar también ratificaron que en un primer momento corrieron los hierros y se encontraron con el cuerpo de Silvio Oltra, que siguieron removiendo los hierros retorcidos y que se encontraron con Carlitos agonizando, pero que no había habido una tercera persona. La versión de la modelo rubia siguió cobrando fuerza a pesar de las desmentidas, al punto que algunos le pusieron nombre y apellido. Dijeron la modelo que estaba en el helicóptero al comienzo de ese vuelo que terminaría de manera fatal era Delfina Frers, una joven que intercalaba las pasarelas con la conducción de autos de carrera, una piloto muy famosa por aquel entonces, que se vio obligada en 1996 a darle una entrevista a la revista Caras para decir: yo nunca estuve en ese helicóptero, no tengo nada que ver con el accidente. Las dudas, de todas maneras, seguían creciendo. Su lema repetía: me lo mataron. A mi hijo me lo mataron. Los que sí habían llegado al lugar del accidente, instantes después de que cayeran allí Carlitos y Silvio Oltra, habían sido ladrones. Mientras se especulaba con si el hijo del presidente llevaba en aquel vuelo valijas con dinero, con joyas o con elementos que pudieran interesarle a algún eventual enemigo, se sabía que ladrones habían estado en el lugar de la caída y se habían llevado una valija donde Carlitos llevaba $26.800, que también habían robado los anteojos oscuros del piloto y que además habían sacado de su cuerpo el reloj Rolex que lucía en cada ocasión en la que se mostraba en público. Ese reloj sería recuperado de manera poco clara tiempo después por la policía bonaerense, que se lo devolvió a su padre, a Carlos Saúl Menem, quien lo llevaba puesto en cada aparición pública que hacía como una manera de recordar a su hijo. Estos fueron también elementos que nunca terminaron de explicarse alrededor de la muerte de Carlitos Saúl. Cómo el joven había sido robado después de esa caída y cómo había sido posible que extraños accedieran al lugar del accidente y se llevaran lo que ellos quisieran. ¿Podrían haberse llevado pruebas fundamentales? Todo indicaba que sí. En medio de la investigación apareció un nuevo elemento, el fantasma del terrorismo internacional alrededor de la caída del helicóptero del hijo del presidente. Un hombre llamado Carlos Aguilar Rizzi, un ex agente de inteligencia que estaba en aquel momento detenido en un penal de una causa por extorsión, pudo demostrar que había enviado al menos 2 cartas a la presidencia de la Nación advirtiendo que iba a ocurrir algo grave con la familia del presidente. La primera carta la había enviado el 9 de diciembre de 1994, 3 meses antes de que el helicóptero cayera al vacío. Allí decía que el terrorismo estaba interesado en atacar a la familia de Carlos Menem. Pero había una segunda carta que había llegado al despacho del hombre de más confianza de Carlos Menem, el ministro Carlos Corach. En esa carta, fechada el 16 de febrero de 1995, menos de un mes antes del accidente, Carlos Aguilar Rizzi decía que iban a matar a Carlitos Saúl Menem, que lo iban a asesinar mientras él estuviera volando con su helicóptero y que iban a disimular todo como si se hubiera tratado de un accidente. Eso va a ser un atentado terrorista, decía Carlos Aguilar Rizzi en aquella carta. Me lo mataron.
insistió Zulema al enterarse de esta información. Carlos Corach la relativizó. Dijo que la carta era una de las miles que se recibían habitualmente en la Casa de Gobierno y que Aguilar Ricci era un estafador, que estaba preso y que lo único que quería era tener una entrevista en Casa de Gobierno para lograr algún tipo de beneficio personal, pero que no tenía ningún tipo de información concreta o valedera. Corach alegó que Aguilar Ricci era un extorsionador, un ex agente de inteligencia que no tenía ninguna credibilidad, dado que, entre otras cosas, había participado de distintos secuestros. Por eso, Corach dijo que no lo había recibido y que no le había prestado atención a sus cartas. Lo único que quería era conseguir dinero o mentir u obtener algún beneficio. El testimonio de Aguilar Ricci fue descartado, pero la duda quedó planteada. ¿Era la muerte de Carlos Menem Jr. el tercer atentado sufrido en la Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem? Las versiones aludían al primer atentado terrorista que había sufrido la Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, el 17 de marzo de 1992. Por entonces, un grupo terrorista nunca identificado había estrellado una camioneta con explosivos contra la Embajada de Israel. En aquel atentado habían muerto 29 personas y más de 200 habían resultado heridas. A este primer atentado terrorista le había seguido un segundo atentado. El 18 de julio de 1994, un grupo de terroristas, que tampoco sería identificado, hizo volar la Mutual Judía AMIA. En ese atentado, el más grave de los ocurridos en la historia argentina, perdieron la vida 85 personas y hubo más de 300 heridos. Con ambos casos impunes, se hablaba por entonces de promesas incumplidas por Carlos Saúl Menem hacia distintos dirigentes de países del mundo árabe. Según se sabía por aquellos años, en 1988, durante su campaña presidencial, Carlos Menem había visitado Siria y había pedido apoyo económico para su campaña. A cambio, habría prometido entregarle a Siria un reactor nuclear. Eso si era electo presidente. Menem también había visitado en aquel 1988 Irán. A este país le había prometido la entrega de uranio, material que se utiliza para fabricar bombas. Menem también había estado en Libia, reunido con el dictador Muammar Gaddafi. A él le habría prometido un misil Cóndor de fabricación argentina. Luego de ganar las elecciones de 1989 y convertirse en presidente, Menem había empezado a recibir por parte de los Estados Unidos distintas denuncias de corrupción. Su respuesta había sido cambiar su alineamiento y tomar posturas en línea con lo que planteaban los Estados Unidos. Esto implicaba alejarse del mundo árabe y trazar nuevas alianzas. Esto implicaba también no cumplir con la palabra empeñada, no entregarle a Siria su reactor nuclear, no entregarle a Irán el uranio y no entregarle a Libia el misil Cóndor. Lo que siempre se sospechó fue que alguno de estos países o que algún grupo terrorista vinculado a ellos había provocado primero la voladura de la Embajada de Israel y luego la de la AMIA. La pregunta que se abría en 1995 era si la muerte de Carlos Menem Jr. era en realidad un atentado terrorista, el tercer atentado contra la Argentina durante el mandato de Carlos Saúl Menem. Cuando empezaba a hablarse de todo esto, Zulema le contaba a la gente en distintas entrevistas que en privado Menem admitía que había sido una venganza contra él el asesinato de su hijo. Zulema decía que Menem le había dicho que a Carlitos le habían pegado un tiro
en la frente y que por eso el helicóptero había caído a tierra. Por supuesto que por entonces no había ningún indicio firme de que hubiera habido disparos, pero Zulema decía tener pruebas de que junto a la Ruta 9 se habían apostado 3 grupos de francotiradores y que ellos habían disparado contra el helicóptero en el que iban Menem y Oltra para obligarlo a perder altura y a obligarlo a hacer maniobras que terminaron con el helicóptero enredado con los cables. La pregunta que se abría, por supuesto, era: ¿pero acaso nadie vio el tiro en la frente de Carlitos? ¿Nadie escuchó las detonaciones? El médico Ismael Pasaglia, que atendió a Carlitos en el hospital de San Nicolás, declararía entonces que él había revisado al hijo del presidente y que en su cuerpo no había otra lesión más que las que causadas por la caída. Tenía fracturas por todos lados, dijo Pasaglia, pero no tenía ningún disparo en el cuerpo. El problema era que la autopsia no había sido del todo exhaustiva. Zulema insistía: hagan pericias sobre el helicóptero, hagan pericias sobre el cuerpo de mi hijo. Las pericias que se habían hecho ya habían sido dadas por concluidas. Cuando Zulema insistió con la idea de buscar disparos en el helicóptero de su hijo, el helicóptero ya prácticamente no existía. El primer juez de la causa, Eduardo Alomar, luego de las primeras pericias de Fuerza Aérea y de la Justa de Investigación de Accidentes, había entregado los restos del helicóptero a Emir Yoma para que el tío de Carlitos pudiera cobrar el seguro. La entrega se había hecho el 5 de agosto de 1995, apenas 6 meses después de la muerte de Carlitos. Emir Yoma había entregado el helicóptero a la aseguradora y la aseguradora había vendido los restos a un chatarrero. Todo este traslado se había hecho sin ningún tipo de protocolo, sin dejar constancia de qué piezas se habían removido del lugar del accidente, qué piezas se habían entregado a Emir Yoma y qué era lo que había recibido la aseguradora y luego el chatarrero. Los restos del helicóptero de Carlitos estaban en un galpón. En febrero de 1996 asumió en la causa un nuevo juez, el flamante juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo. Este nuevo magistrado fue permeable a los pedidos de Zulema Yoma y ordenó que se hiciera una pericia sobre los restos del helicóptero. Empezó entonces un operativo de rescate de aquellos restos. Lo único que se pudo recuperar fueron 123 piezas del helicóptero. Algunas de ellas estaban en lugares inverosímiles. Una puerta del helicóptero, por ejemplo, estaba colgada como adorno en el cuartel de bomberos de San Nicolás. Otras no tenían ningún tipo de número de serie, por lo cual era imposible aseverar que se tratara realmente de piezas del helicóptero de Carlitos. La fábrica Bell solamente identificó 20 de esas piezas rescatadas como pertenecientes a la aeronave. De todas maneras, la pericia se realizó. Estuvo a cargo de Gendarmería y el resultado fue impactante. Los peritos de Gendarmería dijeron: en las piezas analizadas hay perforaciones, deformaciones e irregularidades atribuibles a impactos de proyectiles de armas de fuego. ¿Le habían disparado al helicóptero? Los peritos dijeron también que había restos de plomo en las piezas analizadas. Ante esto, el juez Villafuerte Russo volvió a citar a el perito de la fábrica Bell, un veterano de la guerra de Vietnam. El perito aseguró que en el helicóptero había, tanto en la nariz como en la cola, distintas piezas de plomo que estaban puestas allí para balancear la nave y hacerla más sustentable. Aseguró que esas piezas podían haberse movido en la caída, en el terrible accidente, y que por eso los peritos podrían haberlas confundido con restos o esquirlas de bala. La duda, de todas maneras,
estaba planteada de manera definitiva. Apenas 11 días después de conocida la pericia de gendarmería, el comandante de gendarmería que estuvo a cargo del estudio, José Luis Mancini, recibió una noticia tremenda. Su hermano había sido baleado por delincuentes que lo sorprendieron cuando llegaba a su casa en Lomas de Zamora. Los delincuentes le habían disparado al punto que lo habían dejado en silla de ruedas y no le habían robado absolutamente nada. A pesar de que Mancini aseguró que una cosa no tenía que ver con la otra, que el ataque a su hermano no estaba vinculado con el informe que él había realizado, otra vez se planteó en el caso una duda cruel, una duda que hablaba de la posibilidad de intereses poderosos tratando de encubrir lo que realmente había ocurrido. «Me lo mataron», insistió entonces Zulema Yoma. «Si hubo disparos, alguien tiene que haberlos escuchado», insistió la mujer. Los investigadores empezaron a repasar los testimonios y descubrieron que había un hombre, Lorenzo Epifanio Siri, que era el cuidador del campo a donde había caído el helicóptero de Carlitos. Siri había declarado que había escuchado al menos 3 explosiones previas a la caída del helicóptero. Los investigadores volvieron a buscar a Siri para que ampliara su declaración y entonces descubrieron que Siri había muerto. El 18 de abril de aquel 1995, apenas un mes después de la caída del helicóptero, Siri había sido atropellado por el conductor de un auto. Siri había perdido la vida. Para Zulema esto fue un nuevo indicio de que alguien estaba tratando de callar a los testigos. La justicia le respondió que estaba claro que lo de Siri había sido un accidente, que quien lo había atropellado había sido un joven estudiante de San Nicolás que siempre se había mantenido a derecho y que siguió viviendo durante décadas en San Nicolás, sin irse nunca del lugar a donde había atropellado a este hombre que además era alcohólico y del cual se sospechaba que en el momento del accidente no sabía bien por dónde caminaba. Zulema empezó a insistir entonces con que se hiciera un nuevo análisis del cuerpo de Carlitos en busca de balas en su cuerpo. Los médicos que habían intervenido dijeron que no habían notado nada, pero ella quería una ratificación y quería que se exhumara el cuerpo porque su sospecha era que el cadáver que habían visto los médicos y que había sido sepultado no era el de su hijo, o que al menos habían sustituido la cabeza de Carlitos. Por eso le pedía al juez Villafuerte Russo que le hiciera un análisis de ADN a los restos sepultados. El juez Villafuerte Russo no hizo lugar a este pedido y el 16 de octubre de 1998 le dio a Zulema Yoma, a unas horas nomás de que se celebrara otro Día de la Madre, una noticia tremenda. En un dictamen de 425 fojas, Villafuerte Russo dijo que no había ninguna prueba para sostener que el helicóptero de Carlitos Menem hubiera sufrido un atentado. Con este argumento y sustentándolo con diferentes pruebas y razonamientos, Villafuerte Russo cerró el expediente abierto por la muerte de Carlitos y lo envió al archivo. Villafuerte Russo dijo que había 12 testigos que habían visto cómo en los últimos 6 kilómetros de su recorrido el helicóptero de Carlitos Menem Jr. volaba a una altura que iba de los 15 a los 20 metros, muy por debajo de la altura recomendada como segura para pilotear este tipo de aeronaves. Zulema le respondió que en realidad la aeronave iba a 300 metros de altura, pero que los disparos la habían hecho descender hasta esa altura, buscando esquivar que lo tiraran a tierra a fuerza de plomo. Villafuerte Russo descartó también que las pericias de gendarmería tuvieran alguna validez, aquellas pericias que decían que en el helicóptero había orificios y había plomo. Dijo, no hay forma de probar que las piezas analizadas por los gendarmes
sean las mismas que integraban el helicóptero de Carlitos. Y tampoco hay forma de saber si los edificios que eventualmente vieron fueron provocados antes de la caída del helicóptero o mucho después. Por ejemplo, cuando estaban en un galpón. El juez dijo además que la Fuerza Aérea y la empresa Bell habían descartado la posibilidad de un atentado. Zulema le respondió: la Fuerza Aérea responde al presidente Menem y el presidente Menem no quiere que se hable de atentado. La empresa Bell, dijo Zulema, habla de un accidente provocado por un mal pilotaje de Carlitos porque no quiere ensuciar su marca con la posibilidad de que haya ocurrido alguna otra cosa. Y al ruido de la explosión, muchos testigos la escucharon, insistió Zulema. El juez sostuvo que la única explosión que se había escuchado era la que se había producido con el impacto entre el helicóptero y los cables, que habían tenido una explosión al cortarse de esa manera tan violenta. Para Zulema, las dudas continuaban. Llevó a declarar a una testigo que se llamaba Yolanda Guzmán, que era dirigente del Partido Justicialista y que sostenía que el día antes de la caída, Carlitos Menem había estado en la Casa Rosada y le había dicho a ella: estoy preocupado, me están amenazando, me están siguiendo, me quieren matar. Villafuerte Russo aseguró que Yolanda Guzmán mentía, que había pruebas concretas de que Carlitos nunca había estado en la Casa Rosada el día previo a su muerte. Con lo cual, el juez ordenó procesar a esta testigo por falso testimonio. Y por supuesto, descartó esta versión, que era alimentada por una postura de Zulema que incluía la posibilidad de que a Carlitos lo hubieran estado llamando en las semanas previas a su muerte para amenazarlo y para avisarle que iban a acabar con su vida. Me lo mataron, insistía Zulema. Sus abogados apelaron el archivo de la causa ante la Cámara Federal de Rosario, ante la Cámara Nacional de Casación e incluso ante la Corte Suprema. Pero todos los tribunales rechazaron sus planteos y permitieron que el expediente se mantuviera archivado. Ante esto, Zulema fue con sus abogados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que se hiciera justicia, reclamando que, entre otras cosas, se hicieran estudios a fondo para determinar si el cuerpo que estaba sepultado era verdaderamente el de su hijo. Mientras se sucedían las muertes sospechosas de testigos de la causa. Al menos 14 testigos que habían declarado o habían intentado hacerlo en el expediente habían perdido la vida en circunstancias extraordinarias en los 2 años inmediatamente posteriores a la muerte de Carlitos Saúl. El encargado del campo, Lorenzo Siri, encabezaba la lista. También aparecía Rodolfo Cortese, el que había asegurado que tenía una grabación de Carlitos pidiendo auxilio. Pero también estaba la situación del perito Miguel Lucó, el primero de la Fuerza Aérea en llegar al lugar a donde había caído la aeronave. Lucó, quien habría sostenido la hipótesis del atentado contra Carlitos, había sido baleado en un robo cuando ingresaba el auto al garage de su casa. Los ladrones, si es que lo eran, no se habían llevado absolutamente nada. La policía había llegado a identificar a uno de ellos, a Ángel Antacle, pero Ángel Antacle había muerto 2 días después del ataque contra el perito en un enfrentamiento con la policía. A Antacle lo habían callado a balazos. A la lista se sumaba también el asistente de Miguel Lucó, Félix Bonachera, quien también terminó muerto en este periodo. A él lo siguió el comisario Héctor Bacino, quien tenía a cargo la dirección aérea de la policía bonaerense. A Bacino, que había estado en el lugar del accidente, lo mataron supuestamente cuando intentaban robarle una moto en 1996. Era otro de los que sospechaban que quizás lo de Carlitos no había sido un accidente.
El siguiente en la lista de testigos era Hugo Sánchez Trota, otro preso que tenía vínculos con servicios de inteligencia y que le había enviado cartas tanto a Zulema como al presidente diciendo que sabía que la muerte de Carlitos había sido un asesinato, un crimen vinculado con el tráfico de drogas. Sánchez Trota pidió declarar una y otra vez. Salió de la cárcel y lo asesinaron en un enfrentamiento con policías. Nunca declaró en el expediente. Otro de los testigos que terminaron muriendo de manera extraña fue Pedro Martínez, uno de los médicos que atendieron a Carlitos en el hospital de San Nicolás. A él lo mataron de una puñalada. También las circunstancias fueron totalmente enigmáticas. En la lista se cuenta también a Hugo Bocolino, un camionero que, según se decía entre los investigadores, había visto el momento de la caída del helicóptero y había llegado a contarle a su esposa que había visto algo muy extraño, que se lo contaría en cuanto llegara a su casa. Bocolino aparecería muerto antes de hablar con su esposa con un balazo en el rostro. La versión oficial hablaba de suicidio. Los que creen en la conspiración dicen que lo silenciaron. La respuesta de Villafuerte Russo a todos estos planteos es que en la causa declararon en total 528 testigos y que los que murieron por cuestiones que tienen que ver con la vida misma, que algunos sufrieron hechos delictivos comunes y que otros sufrieron muertes naturales, pero que ninguno de ellos tenía la llave para hablar de algo diferente a un accidente. Entre tantas dudas, empezaron a sembrarse nuevas hipótesis. Algunos hablaban de la posibilidad de que a Carlitos lo hubieran matado para vengarse por una causa que tenía abierta su padre, Carlos Saúl Menem, vinculada a el tráfico ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, en medio de conflictos bélicos. La hipótesis no tuvo sustento en la investigación. Tampoco la tuvo la hipótesis que planteó en 2014 una actriz inesperada en todo esto. Virginia Vallejo se llama esta mujer que apareció en el año 2014 para decir que ella sabía qué había ocurrido realmente con Carlitos. Vallejo era una mujer muy conocida en los medios. Había sido amante durante años de Pablo Escobar Gaviria, el narco más famoso de la historia mundial. Virginia Vallejo diría entonces que ella sabía, por gente vinculada a Pablo Escobar, que a Carlitos Menem lo habían asesinado como venganza por promesas que habría hecho su padre de lavar millones de dólares del narcotráfico en la Argentina. Promesas que, siempre según Vallejo, habían sido incumplidas y le habían costado la vida a Carlitos Jr. La hipótesis provocó un revuelo mediático, pero no movió a los investigadores de su norte, de la hipótesis del accidente. Recién en 2016 habría una situación que generaría una reapertura del expediente y un viraje inesperado. En aquel año, ya lejos de la presidencia, pero todavía con una dosis de poder, ya que era senador nacional, Carlos Saúl Menem sorprendió a toda la Argentina diciendo que él sabía y siempre había sabido que a su hijo, Carlitos Menem, lo habían asesinado. Carlos Menem padre dijo que él había obtenido esta información de boca de uno de sus funcionarios, de Guido Di Tella, quien había sido canciller durante su presidencia. Menem dijo que él en realidad tendría que haber escuchado más a su esposa, que la intuición de una madre no falla, y que él lo que había escuchado de boca de su canciller era que a Carlitos le habían disparado y que los autores de ese disparo mortal habían sido integrantes del grupo terrorista Hezbollah. El juez Villafuerte Russo fue entonces a tomarle declaración a Carlos Menem, que había presentado un escrito
con esta nueva versión, con este viraje. Ya no hablaba de accidente, sino de asesinato. Menem solamente se apoyó en la figura de Guido Di Tella. El problema era que Di Tella había muerto en el año 2001 y no podía ser interrogado. Cuando le pidieron más pruebas, Menem dijo que no las tenía. Cuando le plantearon esta divergencia entre su postura histórica y su nueva declaración, y cuando le plantearon la posibilidad de que se lo procesara por falso testimonio, Menem dijo que en realidad él en su momento le había ordenado a la Secretaría de Inteligencia que trabajara junto a la CIA, a la Agencia de Inteligencia estadounidense, la hipótesis del atentado, pero que lo había callado por cuestiones de seguridad nacional, para evitar consecuencias aún más violentas contra nuestro país. Ante esta situación, el juez Villafuerte Russo decidió citar a declarar a quienes estaban a cargo de la Secretaría de Inteligencia para el momento de la caída del helicóptero de Carlitos y también a quienes estaban en la Secretaría de Inteligencia para el año 2016. También citó a todas las autoridades actuales y anteriores de las fuerzas de seguridad federales e incluso de la Fuerza Aérea. Convocó a declarar a los presidentes que habían sucedido a Carlos Menem. Citó a Eduardo Duhalde, a Fernando de la Rúa, a Cristina Fernández de Kirchner. A todos les pidió información que hubieran obtenido sobre la posibilidad de un atentado. Todos respondieron lo mismo. No sabemos absolutamente nada. Por lo que sabemos, la muerte de Carlitos fue un accidente. La causa parecía otra vez condenada al archivo, pero en marzo de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Zulema Yoma y contra el Estado argentino. Le ordenó a la justicia de nuestro país que reabriera el expediente y que cumpliera al menos con uno de los pedidos de Zulema: exhumar el cuerpo de Carlitos Menem y realizar un análisis de ADN. Una autopsia no podía volver a hacerse por el tiempo transcurrido y porque además en el expediente contaba la realización de una junta médica en el año 1997 que había repasado todo lo realizado en la primera autopsia que se había hecho sobre el cuerpo de Carlitos y que había concluido que el joven había muerto producto de un accidente, que no tenía ningún balazo en su cuerpo. El cuerpo de Carlitos fue exhumado entonces en 2017 en medio de un gran operativo que tuvo amplia cobertura en los medios y fue llevado otra vez a una morgue. Allí se le hizo un análisis de ADN. La respuesta fue contraria a la que esperaba Zulema. Los restos que estaban sepultados eran los de su hijo. Nadie había reemplazado parte alguna del cadáver de su hijo. Hoy la causa sigue abierta. Tiene 24.000 fojas en las cuales hay demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Pudo realmente un grupo comando haberse instalado en la Ruta 9 a esperar que el azar pusiera el helicóptero de Carlitos Menem a tiro de fusiles FAL para dispararle y hacerlo caer? ¿Es posible que nadie haya visto a un grupo de tales características? ¿Que todos hayan conspirado sin que jamás se haya filtrado la realidad? Zulema dice que sí, que hubo un atentado y que el atentado fue encubierto. Zulema, al día de hoy, insiste con la misma frase que viene repitiendo desde 1995. Me lo mataron. Esa idea no es compartida por los familiares de Silvio Oltra, que siempre sostuvieron que era un accidente lo que había ocurrido. Quienes creen en la posibilidad de que Carlitos Menem haya caído a tierra como resultado de un pilotaje imprudente, recuerdan que en 1989 Carlitos se había accidentado con una de sus motos y había sufrido una fractura muy grave en la tibia y en el peroné de la pierna izquierda, que había perdido sensibilidad y que esto le provocaba problemas para conducir todo vehículo que tuviera delante. Quienes creen el accidente recuerdan que
por esas dificultades, Carlitos Saúl tuvo accidentes manejando sus autos de competición en 1990, en 1991, en 1992, en 1993 y en 1994. En aquel año, recuerdan muchos, incluso tuvo una situación en la cual en un mismo día destrozó 2 autos, un Peugeot 504 y un Renault 18. Todo en el marco de una competencia de rally. Quienes creen en el accidente recuerdan que en ese mismo 1994, Carlitos había tenido un accidente con un helicóptero que estaba tratando de aterrizar en Anillaco, la tierra de su padre en La Rioja, y que por una mala maniobra el helicóptero se había desplomado a tierra. Había salvado su vida casi por milagro, pero este antecedente, dicen quienes creen en un accidente, indica que la posibilidad de que Carlitos pudiera pilotear de manera imprudente es totalmente creíble. La caída del helicóptero de Carlitos dejó a su madre con demasiadas preguntas que seguramente se llevará a la tumba. La mayoría de las respuestas tuvieron ese mismo destino. Las respuestas que faltan en este expediente, las claves que podríamos tener hoy para saber con certeza si esto fue un accidente o un atentado, se las llevó en el año 2021 Carlos Saúl Menem a la tumba. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés enterarte de cuándo aparece cada uno de los nuevos capítulos, suscríbete a nuestro canal de YouTube.